Bueno, pues entonces ya se lo volví a mandar aquí, ya me hicieron favor para mandárselo otra vez a Analu, a ver si logra entrar. Si le pueden decir que le volví a mandar el contacto para que entre, sí, tal vez más fácil. Sí. Bueno, acuérdense que estamos en la segunda sesión. Ah, dice que no se había dado cuenta. Ok. Sí, okay. Eso debe ser. Ok. Bueno, voy a apagar el micrófono. Gracias. Bueno, pues entonces, acuérdense ustedes que estamos en la segunda sesión pastoral. No sé si les dio tiempo leer un poquito Gaudium et Spes y Lumen Gentium, ¿no? Me imagino que no. Gaudium et Spes, sí, porque también en la otra clase estábamos, pero yo estaba impresionada, Betsaida, con lo del Amorites Leticia. Ah, sí. También, con toda la cosa pastoral. Exacto. Y se dan cuenta que, por ejemplo, las personas preguntan, bueno, ¿y qué hace la iglesia ante todos estos cambios, a todas estas ideologías? Pero miren, la iglesia, por supuesto, que hace muchas cosas. Ahí tienen ustedes el sínodo de la familia, ahí tienen ustedes tantos documentos que saca el Papa. Pero yo comentaba y les decía, desen cuenta que de eso las personas no los leen. Desen cuenta que para apenas la catequesis, ya sea prematrimonial, la gente va como que es obligada y siente que la iglesia ya no haya ni que poner imposiciones. Es decir, no hay un sentido y eso no lo puede hacer la pastoral. Porque la pastoral, claro, va a pastorear, pero a los que están en el rebaño. Y claro que puede invitar a los que no están, pero no es una fuerza, no es algo así que constantemente dicen las personas, es que si nosotros no seguimos a Dios, Él nos castiga. Eso no es cierto, porque entonces ya no hay uso de la libertad. Por eso siempre digo, es importante y se vale pensar. O sea, Dios no castiga porque usted le dé la espalda. Entonces, claro que sí, porque ahí dice en la Biblia. Bueno, entonces no hemos aprendido lo de los contextos históricos y cómo se fueron narrando los hechos, primero oralmente, y que fueron haciéndolo de acuerdo a su cultura, de acuerdo a sus costumbres prehistóricas, porque es un pueblo que se empieza a formar. Vean ustedes el tema hoy de Salomón, por ejemplo. Salomón pide la sabiduría, se le concede y le agrada a Dios que pida eso. Él hace el templo maravilloso y el sentido es Dios en el centro del pueblo, o sea, en el centro de Israel. Pero hoy bueno, luego sigue y su sabiduría y su discernimiento es tan famoso que hasta otras culturas como la reina de Saba lo va a visitar. Eso, hasta ahí vamos bien, pero hoy se está muriendo, hoy, y el narrador, como el que está narrando los hechos, explica claramente qué pasó. Dice, hizo alianza con las distintas poblaciones, pero no fue una alianza solo de escrita, se casaba porque su papá fue guerrero y fue a pelear para tener la paz. Este fue político y no peleó para tener la paz, no fue guerrero, no fue sanguinario, no fue nada de eso, pero hizo alianzas y se casó con las hijas de los reyes para mantener la concordia y la paz. Y claro que la tuvo, gobernó también 40 años y tuvo esa paz. Pero ¿qué fue lo que pasó? Y ahí es donde uno tiene que entender el hilo conductor. ¿Qué fue lo que pasó? Pasó que él se casó con tenía mujeres, dice el texto de hoy, tantas mujeres, pero estas eran las mujeres hijas de los reyes vecinos, y estas traían su culto, su costumbre, su religión a Israel. Entonces, él, para agradarlas, también les hizo su capillita, su templito por ahí, que no era tan importante como el que había construido a Yahvé, pero igual se fueron mezclando.
se fueron mezclando, hubo un sincretismo, se llama eso. ¿Y quién lo propició? Salomón. ¿Y por qué lo propició? Para mantener la paz, para tener acuerdos, pero ya familiares, ya vínculos más sanguíneos. Pareciera bien, pareciera astucia, pero eso tuvo consecuencias. Y ciertamente, aunque el texto literalmente dice, por amor a tu padre, por amor, pero no es eso. Es el amor de Dios que es fiel siempre y que permanece, porque acuérdense que Él es el protagonista de la historia de la salvación. Entonces, es su promesa que ha hecho desde siempre a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Moisés, a todos ellos, y llega hasta David. Y claro que el texto, porque está escrito por nacionalistas israelitas, dice por amor a David, por amor a Jerusalén, pero es porque Él es el mismo, como es, y Él no se desdice. Eso no está escrito, pero nosotros tenemos que entenderlo entre líneas, que es el amor de Dios mismo el que mantiene la promesa, no es tanto la actitud de David, porque si no ahí nos confundimos, pero si David hizo esto, hizo aquello, hizo lo otro, ok, pero no importa lo que haya hecho, al final, ¿qué pasaba con David? Se arrepentía, se daba cuenta, tomaba conciencia de su pecado y volvía a empezar nuevamente. Salomón, entre todas esas estrategias de alianza, ¿qué pasó? Pues perdió el sentido de lealtad, de amar a Dios, como dice el mandamiento, con toda su alma, con toda su mente, con todo su corazón. ¿Por qué? Porque ya tuvo muchas ideas y ya como pasa cuando hay muchas ideas, y será que este, y será que aquel, y también tiene razón aquel. Eso no tiene que ver con el ecumenismo. Lo que hizo Salomón no es ecumenismo, no fue diálogo, sino que fueron lazos sanguíneos, tuvo hijos con estas mujeres, desarrolló el culto de otras religiones dentro de Israel, y eso tuvo consecuencias. Y cuando murió, pues obviamente su reino estaba divididísimo, más que dividido, porque todas estas corrientes diferentes paganas, pues obviamente reclamaban su postura también como herederos. Y esa es la gran tragedia que le pasa a Israel. Se divide en reino del norte y reino del sur, porque sus propios hijos quieren partes del reino. Es igual que una herencia, cuando quieren realmente la parte y cómo se va desarrollando, pero aquí la historia es trágica, porque es la división del país en norte y sur. Y por amor, digamos, por ese Dios que es amor, se conserva la tribu de Judá, que es la que está en Jerusalén, donde está el templo. Entonces vean ustedes cómo la historia, para eso estudiamos los contextos, para eso estudiamos el contexto histórico, literario, geográfico, para ir entendiendo toda esta entramada humana, que entonces no podemos decir que el mal sale porque Dios así lo permite, porque Dios le dio sabiduría, Dios le dio lo que él pidió, pero luego él hizo uso de su libre albedrío. Y entonces cuando hizo uso de eso, él procuró la paz, pero ya no como tenía que ser. O sea, es Dios el que da la paz. Dios, por supuesto, contribuyendo nosotros, pero el aporte que él dio fueron lazos sanguíneos, lazos profundos entre otras religiones. Eran otros reinos y no específicamente religiones, pero sí tenían su culto. Y esto vino a Israel y eso tuvo consecuencias. Entonces se dan cuenta que la lectura nos va diciendo, y hoy fíjense cómo llega el hilo conductor hasta Jesús, por ejemplo. Hoy está esta mujer que Jesús dice va hasta el extremo de Siria, ¿verdad? Y ahí se encuentra a esta pagana que tiene obviamente su propia religiosidad pagana y que en el Antiguo Testamento Salomón ya había hecho alianza con esta gente de Ciro y Tidón, ¿verdad? Entonces viene esta Cirofenicia, o sea, está por la parte norte de Fenicia, pero ella es al revés. Ella tiene su religiosidad, pero busca a Jesús. Vean cómo está el hilo conductor, pero a veces hay que pensar un poquito para encontrarlo. Entonces aquí, vean ustedes que esta mujer tiene su propia religiosidad, su propio contexto religioso,
cultural, pero Jesús llega a esas fronteras y ella va corriendo y le pide por su hija. Y fíjese que está cabal el paralelismo, pero como lo hace Lucas, así díptico, al contrario, ¿verdad? Hay un paralelismo, pero para que nosotros sopesemos la diferencia. Y Jesús dice, bueno, es que no es bueno darle de comer pues, ya saben ustedes que casi todas las predicaciones se van por ese lado de la humildad, pero es más que eso, no es solo humildad. Esta mujer tiene un contexto y sale de su contexto religioso y llega hasta Jesús, posiblemente por el amor a su hija, posiblemente porque ya tenía referencias de quién era Jesús y cómo lo que hacía, todo lo que ustedes quieran ponerle de extra, pero en Jesús. Y van a entender otra cita que dice, no se puede servir a dos amos. Y eso pasó con Salomón. Quiso quedar bien con todo el mundo y al final lo que pasó fue que el reino se dividió y hasta el día de hoy no se ha podido unir. Fíjense ustedes, o sea que las consecuencias llevan siglos de siglos de siglos. Para que vean ustedes que el mal no es algo ni que Dios permite, ni que Dios quiera, ni que Dios castigue, ni que... claro que en el texto pueden existir esas palabras, pero nosotros nos tenemos que fijar, y eso lo vimos en el curso anterior, que el eje es Jesús, el eje central es la fe que tenemos en Jesús. Y entonces, hasta el momento de Él, y luego nosotros como seguidoras, como testigos, y creyendo que Él es quien es, pues entonces entendemos y le damos sentido a ese hilo conductor y sabemos que nuestros actos personales no son simples decisiones que van a satisfacer mi ego, mi vanidad, sino que tienen efectos. Yo por eso el sentido, como decía Ignacio de Loyola, de discernir, de pensar, porque después dice, bueno, ¿y por qué si era tan religiosa? ¿Y por qué si iba todos los días a misa y rezaba el rosario y mire cómo le fue? Y bueno, las acciones tienen consecuencias, nuestros actos tienen consecuencias. El tema es que después culpamos a Dios y decimos, bueno, Él lo permite, Él lo sabe. No, tenemos que tener memoria histórica y eso es lo que pasa al menos con las lecturas de hoy. Entonces, vean que sí es importante ir entendiendo, si vamos a misa todos los días, ir entendiendo esa lectura, porque justamente David había puesto a Yahvé en el centro, pero Salomón, por eso dice, no siguió los consejos de su padre, que Salomón ya no lo puso en el centro. David hizo de todo lo malo que ustedes puedan pensar, imaginar. Es más, dice, sus manos estaban llenas de sangre. Pero cuando era consciente, Yahvé y oía al profeta, en su momento a Natán, y era consciente, escuchaba y se arrepentía y se dolía y otra vez empezaba. En cambio, Salomón no se dio cuenta nunca, nunca más se dio cuenta. Entonces, esa sabiduría que él pidió, él la tomó después, se le olvidó que se la habían dado y entonces la utilizó para su propio beneficio. Eso hay que entenderlo, porque si después no decimos, pues es que no entiendo, si hizo tantas cosas malas y por qué todavía a Jesús hijo de David y por qué Salomón tuvo tanta sabiduría y qué pasó. Pasó simplemente lo que dice el hijo pródigo, se fue lejos del padre. Y lejos del padre no se puede hacer, no se puede tener más que la vida de los animales, comiendo entre animales y viviendo como animal, porque lejos del padre no hay vida. Y lo que Jesús propone es una vida en abundancia. Entonces, el hilo existe. Y si ustedes se dan cuenta, el hilo el domingo estaba súper claro en todas las lecturas. En la primera, en el Salmo responsorial, en Pablo y en el Evangelio. ¿Y cuál era ese hilo conductor? Que si yo tengo un encuentro con el Señor, la primera consecuencia es que me voy a saber pecador. No hay otra. Vean ustedes la vida de todos los santos y no hay ninguna excepción.
el encuentro con el Señor, la primera consecuencia que se nota inmediatamente, vean ustedes Isaías, ahí está toda narrada una teofanía, no nos perdamos, el punto es cuando dice él, soy un hombre impuro en medio de un pueblo impuro. ¿Y quién le quita esa impureza? Pues la gracia de Dios, según ya lo sabemos con Pablo, con Jesús. Lo mismo pasa en el Salmo, dice exactamente lo mismo, crea en mí un corazón puro. Luego vemos a Pablo diciendo exactamente lo mismo, se apareció a mí que soy como un aborto, o sea, da una especie de sumario, pero luego dice, ¿quién soy yo? Nadie para que se haya parecido a mí. Vean lo que decíamos anteriormente, a veces nos centramos en las figuras humanas. Nos tenemos que enfocar en Dios, porque Él es el protagonista de la salvación. Esa es la clave de lectura. Él es el protagonista de la salvación y nosotros, los seres humanos, hacemos todos los enredos que hacemos. Y entonces vean ustedes a Pedro, también con la pesca. Apártate de mí que soy un pecador. ¿Cuál es el hilo conductor? El encuentro con el Señor, su primera consecuencia, me doy cuenta de mi contingencia, mi limitación, mi pecado, es lo primero. Es lo primero. Si eso no pasa, andamos un poquito perdidos, aunque vayamos a mucha misa, recemos muchos rosarios y tengamos muchos diplomados. Pero esa es la clave central. Las exhorto a que vean cualquier vida de cualquier santo y van a ver que es así. Creo que, no sé si les mandé a ustedes, no lo sé, lo de Monseñor Barron, de la meditación del domingo de la palabra. Yo creo que algo que les estoy diciendo, creo que él lo decía ese domingo, creo yo, porque oigo tantos para poder compartir, pero estoy casi seguro que él lo decía así. Bueno, entonces vean cómo la pastoral va a tener todas esas dificultades, no tanto porque no haga nada, sino porque las personas realmente tienen otra idea, y están cómodos con esa idea. Están cómodos sintiendo, bueno, yo no hago nada, no tengo pecados, no mato a nadie, no le robo a nadie. Es más, lo que tengo es porque es gracias a Dios, pero pues que me lo merezco. Pero si ustedes ven en todos los personajes de la historia de la salvación, de todas las personas humanas, nadie tiene mérito, nadie, absolutamente nadie. Claro que celebramos la vida de los apóstoles, pero siempre tendríamos que celebrar la acción que Dios, en el caso de los apóstoles, la apertura que ellos tuvieron al Espíritu Santo. Permítanme un momentito que es el ingeniero otra vez, solo les voy a dar una información, permítanme un momentito. Don René, buenos días. Miren, solo le voy a hablar rapidito porque estoy dando clases. Sí, mire, el abogado recibió el dinero, pero dice que para pausar el proceso, usted le tiene que dar fechas exactas, porque hasta el momento el proceso va a seguir. Si quiere hablar conmigo, me llama más tardecito. Vaya, don René. Va, gracias. Bueno, entonces, ese es el tema, ¿verdad? Que las personas nos centramos en los ejemplos, pero el ejemplo de todos ellos es la gracia que irrumpió, porque hay otra palabra que también es equivocada, que dice, Jesús es un caballero y él pide permiso, y ahí ponen el ejemplo, toco a tu puerta y si tú me abres. No, pero si somos escleróticos, enfermos, no podemos abrirle. Y ustedes se dan cuenta que tanto con Isaías y tanto con el Evangelio y tanto con Pablo, él irrumpió, la gracia irrumpió sin pedir permiso. Desen cuenta que esa frase de que el Señor es un caballero y si yo no lo dejo entrar, no, yo no quiero que sea caballero, que irrumpa, que rompa todas las ataduras que no me permiten ser receptora de su amor para poder corresponderle. Porque si esperamos que yo le abra y que yo entienda, puede ser que pase la vida y no lo haga. Entonces es importante por eso el tema del hilo conductor y el tema de sí asistir a la misa, estar presente, pero ir haciendo ese esfuerzo de entender siempre ese mensaje que tiene una unidad perfecta.
A veces se nota fácilmente como el domingo, a veces hay que hacer esfuerzos un poquito para irlo buscando, pero siempre tenemos que buscar ese hilo conductor desde la primera lectura hasta mi día, hasta hoy, el hoy mío, ¿verdad? Para poderlo encarnar. Bueno, ya me desvié mucho de esto, pero era importante o no. ¿Qué dicen ustedes? Sí, Sí, muy todo es importante. Nos decís muchas cosas claves. Ay, bueno. Entonces esto ya lo habíamos visto, que el nacimiento de la teología pastoral fue una disciplina teológica que llevó una larga historia, pero se fijan que fue 200 años antes, ¿verdad? Tuvo preparación desde Trento, porque Trento fue justamente el concilio que intenta, de hecho se llama la contrarreforma, porque Lutero en Europa y todo eso trata de protestar contra la institución, por decir así. Y entonces sí habían cosas que eran ciertas. De hecho, siempre se dice que si Lutero no hubiera tenido esa actitud rebelde o de salirse, posiblemente hubiera sido un santo. Pero acuérdense también otra vez, pues poniendo una analogía con Salomón, que lamentablemente el problema no solo fue doctrinal, también fue político, que en medio de ese momento feudal, la iglesia tenía mucho territorio y los reyes querían poseer ese territorio. Entonces, acuérdense de que fue importante ese movimiento en Europa de Lutero porque hubo reyes que lo apoyaron. Entonces, ese movimiento tomó fuerza. Y Trento, pues toma la parte doctrinal como para poderla desarrollar, ¿verdad? Pero para desarrollar esa historia académica, y pues fue llevando siglos, ¿verdad? Años. Porque el periodo medieval que decíamos que se terminaba con el descubrimiento de América había durado 1000 años, desde el año 400 hasta el año 1500 casi, ¿verdad? Entonces todo eso, pues era algo que estaba tan arraigado en la mente, y acuérdense ustedes que la gente no tenía acceso a la lectura, solo las familias con capacidades económicas. En ese tiempo, aunque habían comerciantes, pero que se hacían ricos, pero acuérdense ustedes que el valor era que se decía que hasta de sangre azul, ¿se acuerdan? No sé si ustedes oyeron eso. Yo tenía una tía que decía que tenía sangre azul. Bueno. Yo igual. Hasta la fecha, Betsaida. Yo igual. Hay gente que se cree de sangre azul. Yo tenía una tía que yo no sé qué problema tuvo la abuelita con los papás de su hijo, pero ella tenía otro apellido. Y todas las demás éramos López, pues mi mamá y sus hermanas. Pero ella ya no me acuerdo qué apellido tenía, pero era otro apellido. Y entonces se decía que porque ella tenía sangre azul. Entonces era eso, que ella venía de la monarquía, que, bueno, pobre mi abuelita. En fin, pero el hecho es que eso valía más, la sangre azul. Los diplomas, no eran títulos, ¿verdad? Eran títulos. Eran los títulos que les daban de duques, no sé, toda esa historia de la monarquía, que ustedes sabrán de eso, pues eso tenía mucho valor. Incluso el Papa entró en toda esa problemática, la Iglesia entró en toda esa problemática. Acuérdense que el Papa era el rey del mundo, porque no solo tenía los bienes celestiales, sino que tenía los terrenales. Y acuérdense, todavía si estudiaron un poquito, que sí estudiaron, la historia, ¿verdad? La historia universal. Acuérdense que el Papa daba bulas a quién le daba el territorio, esto se lo doy a España, esto se lo doy a Brasil, él ahí repartiendo las tierras, ¿sí? Y muchas veces la gente dice, bueno, ¿y por qué el Papa hacía eso? Bueno, era el periodo medieval y el Papa era reconocido como el rey, ¿verdad? Como el rey. Por eso, acuérdense ustedes que él tenía una gran corona, no tenía así solo el solideo que usa el Papa Francisco. Eso todavía Pablo VI tenía esa corona.
Eso yo creo que el que se la quitó, no sé, creo que fue, yo creo que yo ya, ¿Fue Juan 23 o no? yo creo que hoy, sí, yo creo que, no, porque a Pablo VI es después de Juan 23, yo creo, Pero a ver, dicen que Pablo VI era muy engreído y que por eso se la ponía. Hasta a ver si es cierto. Son rumores. rumores. Bueno, el hecho es que esa corona significaba eso. No solo era dueño o ni siquiera administrador, ¿verdad? Casi dueño de los bienes terrenales, sino también de los celestiales. De ahí aquellas indulgencias plenarias. Tenía la capacidad de dar la entrada al cielo. A eso protestó Lutero. Y estaba bien, la protesta de Lutero estaba bien, pero lamentablemente fue apoyada por poderes políticos y entonces la cosa pues ya se descompuso, ¿verdad? Pero dice aquí que ya esta historia académica de la teología pastoral empieza más o menos en finales de 1800, ya habíamos hablado de 1774, dice, después de la reforma, eso lo tienen aquí ustedes, nace la teología pastoral derivada de la reforma universitaria emprendida por María Teresa de Austria, o sea, es una reina, ¿verdad? Y entonces se van a dar cuenta que habían asignaturas específicas que se tenían, uy, me fui, tenía asignaturas específicas que se llevaban. Y eso ya lo habíamos visto, porque decía, bueno, el exclusivo pastor, y ahí decíamos, lleva su báculo y todo, el obispo, y luego él era el que instruía a través de un método totalmente eclesial. Luego, ante los territorios que ya habíamos hablado de las diócesis que eran muy grandes, pues delega a los sacerdotes, a veces más que todo religiosos, ¿verdad? Porque no habían muchos diocesanos. Y luego, pues, diocesanos son los que son oriundos de su propio territorio, de su propia nación. Y los religiosos son aquellos que llevan el carisma de quien llevó quien abrió ese servicio a la comunidad de la educación, del hospital. Entonces, los religiosos, ¿verdad? Pero luego esa nueva teología dice, pone en conexión a la sociedad. Aquí es donde empieza a entrar como la diferencia, porque antes eso estaba cerrado, la iglesia era algo cerrado. En cambio aquí ya entra, si ustedes se fijan un poco en la historia, los laicos que eran seguidores y tenían posibilidades económicas, pues eran los que iban teniendo esa conciencia evangélica de hacer los pequeños catecismos. Ya habíamos visto eso anteriormente. Pero en este momento de la historia, pues realmente el eje de la Sagrada Escritura, que es como base, que es lo que va a desarrollar Trento, pero no con mucha facilidad abierto para todo el mundo, porque hoy ustedes pueden entender por qué la Iglesia no permitió desde el primer momento que todo el mundo tuviera una Sagrada Escritura. Uno, no era fácil porque todavía no estaba la imprenta, entonces no había impresiones masivas como las hay hoy. Dos, acuérdense ustedes que la traducción a la Vulgata, o sea, del griego a la Vulgata, fue por San Jerónimo, y entonces la traducción Vulgata era en latín. No todo el mundo hablaba el latín. Se supone que de la Iglesia Católica todos teníamos que hablar latín, pero no lo hablábamos. Solo otra vez las familias pues que tenían capacidades. Y luego las coordenadas se fueron desarrollando con Trento, coordenadas cristológicas, o sea que ponían en el centro a Cristo, a la iglesia y sobre todo lo que estamos viendo con tanta fuerza, a la acción salvífica. Ya no hay otra cosa más importante que ser salvado. Y entonces aquí van a encontrar ustedes cuál era la función de cada una de ellas, ¿verdad? Cada una de ellas. La Sagrada Escritura, base de la teología pastoral. La teología pastoral tenía que pues salir de esas líneas de la Sagrada Escritura
que la iglesia iba proponiendo, ¿verdad? Porque acuérdense que siempre la iglesia es la que interpreta el magisterio, ¿verdad? Esas coordenadas cristológicas y cómo la iglesia se iba desarrollando y cómo la iglesia iba siendo instrumento de salvación. Pero aquí, este Christoph Graf, fíjense, o sea que esa guardia, ¿cómo se llama la guardia del Papa? Esa guardia, la Guardia Suiza. la guardia Suiza. Ya. esa guardia, este Christoph Graf era el jefe, digamos, el comandante de esa guardia suiza. Y entonces él dice aquí que entiende la iglesia, fíjense, ¿por qué tienen ahí esa presencia, verdad? Porque entiende la iglesia como un conjunto orgánico, activo, viviente, con permanencia histórica en la obra salvadora de Dios que se realiza en la historia. Entonces justifican esa presencia con esa guardia. O sea, esa guardia antes no existía. Empieza más o menos en el periodo de Trento. ¿Sabían ustedes eso? ¿Ustedes pensaron que eso existía de toda la vida? Yo pienso que no por los trajes que usan. Y era cuando ellos... La época de Miguel Ángel. Era la época de Miguel Ángel más o menos porque son como renacentistas por ahí los trajes. Ajá. Pero ellos fueron los que estaban encargados de llevar el Papa a la seguridad cuando atacaron el Vaticano. También, ajá, por eso. Desde ese momento en adelante era siempre the Swiss Guard, la Guardia Suiza. ¿Sí? Entonces, fíjense que después de eso ya empieza lo que vimos y que Gildita creo nos hizo el favor de mandarnos una información de Vaticano I, ¿verdad? ¿Sí, Gildita lo hizo o lo hizo alguien, o fue Pini, alguien, una de ustedes? No, era Gildita. ¿Verdad? Fue Gildita. Entonces vemos que no tenemos tanta información de Vaticano I porque no fue compartida por toda la iglesia, todo este concilio. La eclesiología y la pastoral de esa época se caracterizaba por ser restringida. Fíjense que tal vez ustedes ya no, pues, pero todavía yo sí entré con una teología bastante restringida, aunque sí casi todo era pecado, ¿verdad? Casi todo era malo, y eso era todavía que dijéramos, un desarrollo que venía desde el periodo medieval. Acuérdense que en todo eso es el tema de la Inquisición, está en todo este periodo, ¿se recuerdan? Entonces van a encontrar también en la información de los santos, con Santa Teresa y otros más, el tema pues de que no podían escribir libremente, decir algo porque ya eran llevados a la hoguera, ¿verdad? Entonces, eso no significa que Vaticano I haya sido, pues, no haya sido relevante, no. Fue un acontecimiento eclesial de primer orden, dice, fue muy importante. Sin embargo, no estaba inmerso todo el pueblo de Dios. Y los laicos, pues, estaban bastante restringidos, ¿verdad? Eran sujetos pasivos y receptivos. Ellos simplemente escuchaban y oían, y bueno, y tenían que hacer lo que tenían que hacer. Eso fue lo que no le permitió a Vaticano I desarrollarse. Habían manuales que salen de este Vaticano, ¿verdad? Que era como el pastoreo de Jesús, pues Jesús era el pastor universal, su obra era salvar a la humanidad, y esa es la obra de Dios desde Génesis, ¿verdad? Salvarla por nuestra condición humana, lo cual no significa que seamos una mala creación. Ya Génesis 1 nos dice que creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza, y que fue muy buena esa obra. El problema es que Génesis 2 ya nos añade un poquito que también tenemos una construcción en nuestro ser material, ¿verdad? Y que lo que realmente, fíjense aquí cómo llega el hilo conductor, lo que realmente le da vida a ese muñeco de barro que hace el yavista, decir que hace un muñeco de barro, es el insuflo, el aliento de Dios
en las narices de la persona. Entonces, desde ahí no es que sea una situación doble como el maniqueísmo, una que es mala, que es el cuerpo, y otra que es buena, que es el espíritu. No, está integrada. Pero esa línea de maniquea, de que una parte era buena y la otra mala, acuérdense, la tuvo San Agustín antes de la conversión, ¿verdad? Pero no es que vayan dos principios. El principio es bueno, pero hay una libertad. Dios nos da la libertad. Por eso digo, no nos puede dar la libertad y luego castigarnos por decir que no o por darle la espalda. Entonces alguien me diría, pues fíjate que sí, porque cuando Adán y Eva pecó, Dios los echó del paraíso, se enojó con ellos, pues simple y sencillamente ya no estuvieron en contacto con él. Eso no es no entender el texto. Esa es una forma literaria, es una narración muy primitiva, pero hay que fijarse que aunque hay 5 maldiciones al animal, a la tierra, a la mujer, al hombre, a la descendencia, aunque hay eso, habría que leer la continuidad que es Génesis 12, donde Dios elige a Abraham y hay 5 bendiciones. O sea, cómo Dios le da vuelta a la tortilla, como diríamos, y con Abraham, pues te voy a hacer una bendición a ti, ¿ok? Aquel lo había maldito, o sea, maldecido, y ahora te voy a hacer una bendición a ti. Las naciones, o sea, la tierra va a ser bendita, tu herencia, tu descendencia va a ser numerosa y bendita, por ti van a ser bendecidos todos los demás. No es una cosa que contradiga a otra, son dos narraciones diferentes y es muy triste que le echemos la culpa a Dios cuando realmente Dios, ¿qué hace? El ser humano se aliena, se esconde y Dios va a buscarlo. Y luego el ser humano se queja de estar desnudo y Dios le pone una vestidura. Si ustedes se dan cuenta, es el mismo desarrollo del hijo pródigo. El hijo pródigo se fue lejos del padre, a tierras muy lejanas, y todo lo que pasó. Y es que es muy simple encontrar la síntesis teológica. Lejos del padre no hay vida. Entonces, pero cuando regresa, porque regresó, ¿qué hace el padre? Le pone un vestido. ¿Qué hace Yahvé con el humano que había, se descubría desnudo, sin capacidades? ¿Qué hace? Solitario, le da una compañía y ahora le pone un vestido y no lo deja, a pesar de que el mal progresa porque tiene consecuencias y no cambio. Y entonces luego tenemos la muerte, o sea, el asesinato por rivalidad, por envidia, por civilización, por todo lo que ustedes quieran. Pero vean que sí hay un hilo conductor. Dios no castiga, su presencia amorosa está ahí. ¿El texto dice que castiga? Sí, el texto dice que castiga porque ese es el género literario que debemos entenderlo cuándo fue escrito, cómo fue escrito y por qué fue escrito. Pero es una manera de descubrir que, porque inmediatamente dice, bueno, tuvo misericordia, tuvo compasión. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Castiga o tuvo misericordia o es ambivalente igual que nosotros? No, su misericordia persiste, persiste. No hay castigo, sino hay consecuencias de nuestros propios actos. Bueno, entonces, esa obra salvífica continuada por Cristo, hecha por Cristo, empezada por Dios Padre, continuada por Cristo, la continúa hoy la Iglesia. Por lo tanto, el objetivo y finalidad de la Iglesia es anunciar, llevar a Cristo a los demás, no asustarlos, ¿verdad? Apacienta mis corderos. Entonces, no es alborotarlos, ¿verdad? Y eso lo hace a través de órganos visibles establecidos por la propia Iglesia, ¿verdad? Y establecidos por el mismo Cristo. O sea, se supone que los sacramentos el mismo Jesús los instituyó. Entonces, todo eso, pues, se va desarrollando a través ya no solo del sacerdote, sino que se va presentando lo que hasta el día de hoy se dice, que por el bautismo somos profetas.
y somos, ¿qué más? Profetas, sacerdotes. Sacerdotes. Reyes y sacerdotes. Luego, en este periodo, que claramente es después, está ya en proceso de formación la teología pastoral, entra la teología del cuerpo, que está sacada de Pablo, ¿verdad? Porque realmente él es el que va poniendo esas coordenadas, decíamos hace 8 días, y hay una nueva visión en las encíclicas. Sobre todo tenemos a León XIII, ¿verdad? Que es importante porque es un momento de la historia donde se desarrolla, habíamos dicho, el tema de la maquinaria industrial, y muchos oficios habían quedado relegados. Y entonces aquí es necesario movimientos renovadores que llegan hasta nuestra época. El manual dice siglo XX, pero los cambios se han suscitado desde el siglo XVIII hasta hoy de una manera sumamente rápida, ¿verdad? Y entonces la iglesia tiene que ir dando propuestas que vayan, no que vayan cambiando la esencia de lo que es, porque la esencia es salvar a la humanidad, eso es todo. Ahora, tiene que ir dándose cuenta como cuerpo místico que es, cómo ayudar a los otros elementos del cuerpo que están enfermos o que se salieron del camino, por decir así, ¿verdad? Cómo hacer para regresarlo, ¿verdad? Y entonces ya aquí empieza a dar los primeros pasos de esa teología pastoral con el objeto de favorecer la construcción de ese cuerpo, o sea, de sanarlo, de sacar lo mejor de cada miembro. Eso se trata, de sacar la iglesia, su objetivo de la teología pastoral es llevar a Cristo para que por esa luz que es Él, ilumine su realidad personal y familiar y social, porque estamos inmersos en muchas estructuras, en muchas. No solo estamos en la iglesia, tenemos estructuras familiares, tenemos instituciones, muchas estructuras. Y dentro de estas estructuras hay muchos intereses. Entonces nuestro ojo tiene que estar enfocado, nuestra mirada tiene que estar enfocada en lo más importante. Juan Pablo II dice, no olvidéis nunca que vuestra primera obligación es permanecer con Cristo. Si has encontrado a Cristo, vive con Él, está con Él y anúncialo en primera persona. ¿Qué quiere decir anunciarlo en primera? Como testigo que eso que está ahí escrito a mí me pasó. Me pasó exactamente lo mismo que le pudo haber pasado a Pedro el domingo. Me puede pasar lo mismo que Salomón, porque no puedo decir de esta agua no beberé. Entonces es la petición del Padre Nuestro, no nos dejes caer, ¿verdad? En la tentación. Entonces, esa es lo que busca la pastoral, ¿verdad? La inclusión, promueve la inclusión, que todos entren a este apostolado. Es muy triste cuando en la iglesia algunos toman ya los laicos la batuta, ¿verdad? Y no dejan entrar a otros. Ya tenemos experiencias que van personas a ofrecer su servicio y alguien con autoridad supuesta, ¿verdad? Dice, no, ya estamos suficientes, cosas así. Entonces, no, aquí se trata de promover la inclusión en el apostolado de los laicos, para que estos laicos participen, ¿verdad? Y en este momento, ya hablábamos también de la Acción Católica, que fue un movimiento en el siglo XX, fue muy importante, ¿verdad? Hablábamos, creo, con ustedes de Vinicio Cerezo, que pertenecía a la Acción Católica, pero eso pues también se salió del huacal, ¿verdad? Pero comienza la apertura de ideas pastorales, de algunas, en el campo del laico, entendiendo entonces la iglesia no ya como una jerarquía piramidal, donde la cúpula es la que lleva todas las decisiones,
sino más bien como algo circular, ¿verdad? Y donde todos pueden ir, así como diría el Puma, todos agárrense de las manos, ¿verdad? Haciendo ahí. Pero nuestra mirada tiene que estar centrada en el Maestro, en el Señor, que es el que da el ejemplo máximo de amor a la humanidad, ¿verdad? Y la manifestación más amorosa de Dios es precisamente Él. Entonces, vamos a encontrar que la realidad entonces de la iglesia es teándrica. O sea, teo, Dios, es una realidad donde Dios, ya en la teología del cuerpo, pues vemos Jesús es la cabeza y nosotros somos miembros de su cuerpo. Dirá Juan Pablo II, donde entró la cabeza en la sesión que subió al cielo, pues entró la cabeza, todo el cuerpo tiene que entrar también, porque formamos parte. Lo dirá Pablo también y lo dirá de otra forma. Si con Cristo vivo, con Cristo muero. O sea, todas tienen el mismo sentido de unidad, ¿verdad? Entonces en la iglesia se da esa actuación divina y esa actuación humana. En la escritura también. En la escritura la inspiración, revelación, iniciativa de manifestarse, de darse a conocer es de Dios. Pero lo escriben humanos, que no son anulados ni en su cultura, ni en sus costumbres, ni en su lenguaje, ni en sus tradiciones, ni en la forma con que concebían el mundo. Por eso estudiamos los contextos culturales, los contextos religiosos de los tiempos y también los literarios. Porque por esa realidad teándrica de la iglesia. Esa misma realidad teándrica que está en la Biblia, que está en la iglesia, esa actuación humana concluye en la acción pastoral y en el dogma cristológico. O sea, Cristo prácticamente es el que va a ir desarrollando este pastoreo de inclusión. Pero vean ustedes que esto va a ser, cada región lo va a entender desde su propia cultura. Por eso, el tema de la inculturación no es que el evangelio cambie, sino es que en esa cultura llegue a enraizarse los valores del evangelio. No para cambiar la cultura, sino para enriquecerla. Porque el objeto no es nunca cambiar las tradiciones o las costumbres humanas, sino darles sentido. De hecho, por eso en la escritura están escritas todas las tradiciones orales de distintas culturas y de distintos países y de distintas épocas, porque dentro de esas culturas la acción de Dios salvadora se va desarrollando. Entonces la pastoral no busca otra cosa que continuar la acción del Padre y del Hijo y del Espíritu, que es salvar a la humanidad, ¿verdad? Entonces dice que ahí donde la iglesia, es ahí donde la iglesia encuentra en esa cristología, en esa realidad ontológica de Cristo. ¿Cuál es esa realidad ontológica? Que Él es Dios y que Él es hombre. También está la realidad teándrica. Él es Dios y Él es hombre. Esa realidad teándrica que la tenemos que comprender, que como Dios nos redime y como hombre nos salva, ¿cómo es eso? Pues su acción salvadora es humana, porque da su vida humana para que nos salvemos, para que tomemos ejemplo. Pero si nosotros vemos esa acción humana de todos los humanos, pues lo más que puedo hacer es salvar ¿qué? A una persona. Si tengo 5 hijos que se están ahogando en el mar y los quiero salvar a los 5, voy a poder salvar a solo uno. Entonces, porque no puedo salvar a los 5, soy limitada. Entonces Jesús tiene una acción salvadora humana, pero como es Dios, esta salvación humana se vuelve redentora para la humanidad de todos los tiempos. Esa es la realidad teándrica. O sea, Él como humano, por eso hay que valorar la humanidad, porque es toda una acción que tiene sentido. Pero luego no podemos descartar la divinidad porque esa es la que nos redime, ¿verdad? Entonces, ahí la iglesia encuentra todo su sentido de la pastoral, la raíz.
sea, el mismo Dios en la historia, el mismo Cristo con su realidad teándrica, la misma escritura con la realidad teándrica, la iglesia con la realidad teándrica y toda la teología pastoral también. En el sentido, pues, de que esa teología no va a ser reductora, no está para reducir ni para obstaculizar, sino está para enriquecer. ¿Vamos hasta aquí? Entonces, este concepto promueve el apostolado laical, promueve que haya aperturas de idea, lo que hoy se llama lluvias de idea, todo lo que pueda ayudar a servir, a llevar todos los esfuerzos humanos que hagan. Y esto es lo que estaba diciendo Galen hace un momento. Todo esto es, por ejemplo, lo que el Papa Francisco pone con el tema de la familia. Todo es un apostolado pastoral a la familia que está sufriendo pues serios problemas, crisis en la actualidad. Y la ontología, cuando se habla de ontología, se habla de esencia. O sea, la esencia de Cristo es la raíz de esa teología pastoral. Y entonces aquí es donde nuevamente tenemos que entrar con catequesis más serias, que den valor a lo que el sacramento está dando, ¿verdad? Como un regalo, como un don. Porque alguien me decía hace poco, pero miraba, me decía, toda la humanidad es hija de Dios. Y bueno, toda la humanidad es creación de Dios. Por méritos de Cristo se hace uno hijo de Dios. No, me dijo, ahí estás equivocadísima. Bueno, pues no es mi idea. Le dije, hay que leer el catecismo de la iglesia y entonces, ¿qué quiere decir? Que los que no se han bautizado no son hijos. Bueno, le dije yo, pues el bautismo es un sacramento de iniciación para entrar en relación, porque uno entra en relación con Dios por méritos de Cristo, no por méritos personales. Bueno, entonces ahí a veces hay cierta razón de mente, ¿verdad? Porque no, es que así no es, no puede ser, que los budistas, que no sé quién, que son de otra manera. Bueno, eso ya es el ecumenismo, ya las cartas dirán, los papas dirán, se puede establecer ese diálogo, pero no todas las religiones son iguales. No todos los caminos llevan a Roma en lo que se refiere a la religión católica, si se toma en serio. Jesús dice que Él es el camino. ¿Qué voy a hacer yo? Él lo dijo así. Entonces, Él dijo que es el camino, dijo que es la verdad, pues es que no dijo que hay muchos caminos, dijo que era Él. Entonces, yo no me lo estoy inventando, ¿verdad? Y si alguien se ofende por eso, pues, ¿qué voy a hacer yo? Pero tengo que decir las cosas como son. ¿O qué dicen ustedes? Sí, así es. Entonces, Como debe ser. Entonces la misión por eso tiene ese objetivo, de que todos conozcan a Jesús para entrar en relación con el Padre, para que entiendan que por méritos de Jesús, nosotros tenemos esa amistad, esa cercanía, esa interrelación. Es por méritos de Jesús, no es por nosotros. Acuérdense, no son ustedes los que me han elegido, he sido yo. Entonces nosotros como extensión de Cristo, como extensión, nosotros lo llevamos. Esa es nuestra primera prioridad. Permanecer con Él y anunciarlo en primera persona, o sea, como testigos, no como ideas fascinantes, románticas, teológicas. No, todo esto nos tiene que llevar, por eso la importancia del hilo conductor, que nos tiene que llevar a nosotros a valorizar nuestro bautismo, a valorizar ese regalo inmenso e inmerecido de podernos relacionar con el Padre, ¿verdad? No como sus asesores, sino como hijos adoptivos que somos, ¿verdad? Entonces, aquí tienen esta encíclica que tiene que ver con el cuerpo místico, ¿verdad? La encíclica. Aquí se van revalorizando todas las tareas del pueblo de Dios
y se trata de romper con el clericalismo. Mire, pero eso ya decíamos que es sumamente difícil, aún hasta el día de hoy, ¿verdad? Y a veces ya las llamaron. Sí, ya nos podemos quedar aquí para comenzar con la encíclica mejor Bueno, el próximo entonces, jueves. está bien. Yo se las voy a buscar y se las paso, si ustedes la pueden encontrar. En Vatican va, Vatican.va, ahí está. Okay. Ahí están todos los documentos. Perfecto. Entonces les encargo esa lectura y un poquito Lumen Gentium y porque vamos a entrar a Vaticano II. Encíclica Mystici. Ok, gracias, Betsaida. Mystici Corporis. Gracias, Bueno, Simona, pórtense bien. Igualmente. gracias, Mil. Que Gracias, tengan buena Betsaida. semana, buen fin de semana.